Comencemos por el principio. David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana. Hijo de una ama de casa y un investigador científico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, David Lynch vivió una niñez signada por dos caracteres básicos: el contacto con la naturaleza forestal y el constante movimiento. En un lapso de 14 años, la familia Lynch vivió consecutivamente en los estados de Montana, Idaho, Washington, Carolina del Norte, Idaho de nuevo y finalmente Virginia. Esta característica nómada, en paralelo a la presencia de una vida silvestre alrededor de los bosques, fue tan formativa para el carácter del joven al punto de ser una de sus obsesiones luego desarrolladas con mayor profundidad en su obra. Inolvidable es la presencia de las hormigas al inicio de Terciopelo Azul o el carácter central de los aserraderos forestales en Twin Peaks. No es casualidad la constante presencia de figuras aniñadas en la filmografía de Lynch, incluso desde sus primeros cortometrajes, de los cuales hablaremos más adelante. Basta pensar en los protagonistas de tres de sus películas más aclamadas: Jeffrey de Terciopelo Azul, Henry de Cabeza Borradora o Betty del Camino de los Sueños. Okay, Coco. Y notaremos que Lynch tiene una tendencia a aniñar personajes para poder volcar en ellos algunos de sus propios rasgos, principalmente el rechazo a los significados cerrados. Una desconfianza a las palabras, o más bien al sentido de las palabras, pero no a su sonoridad, porque Lynch, recordemos, trabaja siempre con la sonoridad. Lo desconocido es, en Lynch, un punto de partida para ir a la casa de misterios, de carácter muchas veces irresoluble, que conviven con la exploración de los sentidos más que con las respuestas claras. Lynch comenzó su carrera artística en la pintura, y aunque nunca se vio desligado de ella, supo trasladar la obsesión por los climas puramente visuales a sus películas. Es interesante, ligado a esto, pensar en su primer proyecto audiovisual, Six Men Getting Sick, de 1967. Se trata de un loop de 6 figuras masculinas descomponiéndose en proyección, realizado a 2 cuadros por segundo con una cámara de manivela de 16 mm. Lynch llegó a este trabajo después de tener un episodio revelador. And I was painting a painting about 4 foot square. And it was mostly black, but it had some green plant and leaves coming out of the black. And I was sitting back, probably taking a smoke, looking at it. And from the painting, I heard a wind, and the green started moving. And I thought, oh, a moving painting, but with sound. And that idea stuck in my head. A moving painting. Luego de esto, decidió que quería ver sus pinturas moverse y sobre todo escucharse. Es notoria la ambición narrativa con la que cuenta este primer trabajo. Podemos pensar en la repetición de la sirena de la ambulancia mientras vemos a los hombres, que son mitad escultura y mitad pintura, escupir su corazón por la boca. El germen del elemento sonoro tan desconcertante y característico de la obra de Lynch ya estaba en su primera expresión en el campo audiovisual. Como dijimos anteriormente, Lynch tiene una obsesión particular por la niñez. El propio artista reconoce haber tenido una infancia idílica, sin embargo esto no fue un conflicto a la hora de retratar infancias traumadas en su obra. Esto se puede ver con claridad en su siguiente trabajo, El alfabeto. Este cortometraje fue financiado por un compañero de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania de David Lynch llamado Barton Weitzman, que luego de ver su primer trabajo, Six Men Getting Sick, quedó impresionado. Decidió darle $1000, es decir, 5 veces más de lo que había costado su primer esfuerzo, al artista para que éste realizara una instalación similar. Luego de meses de trabajo, Lynch se dio cuenta que por un error del material fílmico, todo esto no había quedado registrado de forma correcta.
Es por eso que con el poco material que le quedaba, decidió declinar la idea de hacer una instalación y terminó por realizar un cortometraje. El resultado fue The Alphabet, el cual podríamos considerar el primer film íntegro en la obra de David Lynch. Please remember, you are dealing with a human form. Por favor recuerden, están tratando con la forma humana, dicen unos misteriosos labios pintados de rojo a mitad de la película. La imagen, además de ser un sumum lynchiano por sí misma, nos plantea una posibilidad de decodificación para la obra propia del autor. No olvidar nunca que detrás de macabros e inexplicables sucesos, Lynch siempre está hablando de los caracteres humanos más puros, del miedo, del amor o de la pasión. No es la excepción este primer film, en donde una joven íntegramente pintada de blanco, como contó Lynch para contrastar con el fondo negro, tiene pesadillas con el alfabeto, el aprendizaje impositivo, aquello a lo cual nos vemos obligados a incorporar. En este caso, las letras, su orden y su sonoridad. Lynch ve un horror en esto, y como consecuencia, una posibilidad plenamente liberadora a la hora de estirar, manipular y jugar con el lenguaje, sea este tanto verbal como cinematográfico. No es casualidad entonces cómo termina esta película, que conecta directamente con Six Men Getting Sick. La chica protagonista vomita sangre a borbotones sobre las sábanas blancas luego de despertar de la pesadilla. Otra vez la descomposición de los cuerpos. Esta vez como una liberación o quizá una respuesta física a aquello que es impuesto, como quien vomita al ingerir un alimento podrido. Una vez terminado The Alphabet, Lynch se enteró de la reciente creación del AFI, el Instituto de Cine Estadounidense. Envió una copia de su cortometraje junto con un guión titulado The Grandmother. El jurado aceptó financiar este proyecto con un costo aproximado de $7.000. Años después, Lynch se enteraría que solo lo aprobaron por el grado tal de desconcierto que generó en todos los votantes. Es así como Lynch llega a filmar La Abuela en 1970, con casi nulo apego al guión original presentado en el instituto. Este film, de más de 30 minutos de duración, es el primer gran establecimiento lynchiano en la filmografía del autor. Acá está todo lo que a posteriori se va a desarrollar en el vasto mundo de David Lynch. Por ejemplo, un uso disociativo de la banda de imagen y la banda de sonido, incluida la música, para generar malestar en el espectador. En este caso podríamos citar a la mítica escena de la cafetería en Mulholland Drive. La cámara flota y hay una cierta frecuencia, un sonido particular que envuelve toda la atmósfera de una incomodidad palpable. He's the one who's doing it. I can see him through the wall. Esto sirve como base para luego cimentar el susto más grande de la película y probablemente uno de los más icónicos en el cine del director, el del vagabundo. Otra característica clave en The Grandmother, que luego se podría encontrar fácilmente en Cabeza Borradora, Corazón Salvaje o Twin Peaks, es un protagonista en el contexto de una familia disfuncional y muchas veces violenta. El niño, interpretado por Richard White, un chico del barrio donde vivía Lynch, tiene que disociarse de su penosa realidad en la que sus padres lo maltratan a más no poder. La vía de escape que encuentra es la fantasía, tal como pasa con los protagonistas de Mulholland Drive o Lost Highway. Junta tierra, una semilla y un poco de agua. De esta orgánica combinación nace la abuela del título, un simpático personaje que lo acompaña en el oscuro mundo en el que vive. No es menor resaltar esto último, oscuro. Pensemos por un segundo en la casa de Fred, Bill Pullman en Carretera Perdida. Es una casa sin límites, con paredes infinitas que se funden en la oscuridad, que parecen no tener fin. Lo mismo se podría decir de la arquitectura industrial y protoapocalíptica de Cabeza Borradora. Lo que en internet pasó a llamarse de forma popular espacios liminales, lugares inquietantes llenos de vacío. La casa de la abuela es esto, pero llevado al extremo. Las paredes solo se delimitan por una puerta pintada en tiza blanca, y muchas veces ni siquiera eso, simplemente es un fondo negro que parece no tener fin. Esto habla de los personajes y del mundo que los rodea con una astucia muy propia del espíritu Boy Scout, el do it yourself, podríamos decir, que fue un movimiento fundamental en la formación de Lynch. Otro punto clave en este sentido es el reparto del film. Todos los personajes están interpretados por amigos o conocidos de Lynch, ninguno de ellos actor profesional. Si jugamos a hacer conexiones, que es un recurso muy utilizado para analizar a Lynch, no está de más pensar en este mismo espíritu autosuficiente con el último largometraje del director, Imperio.
realizado íntegramente con una cámara digital de bajo costo a lo largo de varios años de rodaje. Y si hablamos de varios años de rodaje, es inevitable pensar en el gran suceso que marcó la entrada al mundo del cine para David Lynch, Cabeza Borradora. No fue hasta 1977, es decir, 7 años después de La Abuela, que se pudo estrenar el primer largometraje del director. Con más de 5 años de rodaje, una separación matrimonial y noches en soledad en el set de la película, Cabeza Borradora es todo un mito del cine independiente estadounidense. Una ópera prima singular como pocas, que fluctúa entre la comedia y el horror con un estilo tan característico como irreproducible. No nos vamos a centrar hoy en el primer largometraje del director, pero sí es necesario volver a una noción planteada de forma implícita durante todo el video. Todo lo que hace de Lynch, uno de los autores más populares y reconocidos en la historia del cine, ya estaba presente en sus primeros trabajos, y revisarlos es fundamental para comprender sus obsesiones y marcas autorales. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando.